Hola, buenos días. Mi nombre es Gabriel Velázquez, estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana de la carrera de Ingeniería Industrial, eh, en la materia Estadística Inferencial 2. Hoy vamos a ver lo que es la unidad 4, Control Estadístico de Proceso, con el profesor Juan Morales Ibarra. Vamos a ver un poco de qué son las definiciones de... Vamos a ver lo que son el tema específicos en control estadístico de proceso. Vamos a ver lo que son las gráficas de control para variación y la media. Vamos a ver lo que son parte de las definiciones. Los datos de proceso son datos ordenados de acuerdo con alguna secuencia de tiempo. Son indicaciones de una característica de bienes o servicios que resultan de alguna combinación de equipo, personas, material, métodos y condiciones. Una gráfica de racha es una gráfica secuencial de datos individuales o a lo largo del tiempo, un eje, generalmente el vertical, que se utiliza para representar los datos, y el otro eje, generalmente el horizontal, se emplea para la secuencia de tiempo. Eh, Igual continuamos con parte de definición. De un proceso estadístico estable o es más bajo el control estadístico si solo varía de forma natural, sin patrones, ciclos o puntos fuera de lo común. La variación aleatoria se debe hacer al azar. Es el tipo de variación inherente a cualquier proceso que no es capaz de producir bien o servicio exactamente de la misma forma cada vez. La variación asignable resulta que causa identificables como maquinarias defectuosas, empleados sin capacidad adecuada, etcétera, ¿no? Puede haber muchos factores de acuerdo al proceso. También nos dice que una gráfica de control es una característica que el proceso, como la media o la variación, consiste en valores graficados de secuencia a lo largo del tiempo, e incluye la línea central así como límites de control inferior, que está, digamos, abreviado con las siglas LSI, y el límite de control superior, LCS. La línea central representa el valor central de las mediciones de características, mientras que los límites de control son las fronteras utilizadas para separar e identificar cualquiera de los puntos considerados inusuales. De acuerdo a los criterios que determinan cuando un proceso es estadísticamente estable, vamos a ver lo que son los patrones. Hay un patrón con una tendencia a un ciclo que evidentemente no es aleatorio. Hay un punto que está fuera de la región entre los límites de control superior e inferior. Es decir, existe un punto por encima de límites de control superior o por debajo del límite de control inferior. De acuerdo a la regla de racha de 8, existe 8 puntos consecutivos, todos por encima o por debajo del límite central. Es un proceso estadísticamente estable. Existe una probabilidad de 0.5 de que el punto esté encima o por debajo del límite central, de manera que es muy poco probable o 8 puntos consecutivos aparezcan de un encima por debajo de la línea central. De acuerdo que puede haber variaciones, pero siempre y cuando, mientras que tengan un límite y está dentro de, se puede controlar de acuerdo a los datos establecidos, de acuerdo al proceso de que se analiza. De acuerdo a los criterios para determinar cuando un proceso no es estadísticamente estable, aquí nos dice que existe 6 puntos consecutivos, todos crecientes o decrecientes. Hay 14 puntos consecutivos alternantes arriba y abajo, e indican incremento, decremento, incremento, y así sucesivamente, ¿no? 2 de 13 cada puntos consecutivos están más allá de los límites de control, que se encuentran dos desviaciones estándar de la línea central. 4 de cada 5 puntos consecutivos son más allá de los límites de control, que están desviación estándar a la línea central. Vamos a ver lo que son parte de los ejemplos vamos a ver un ejemplo de un monitoreo de refrescos de 12 onzas. En una empresa que elabora refresco, está monitoreada el llenado de refresco de 11 onzas, debido a que le han reportado variación de llenado en las auditorías de algunos clientes, por lo cual ha decidido hacer un estudio de proceso, tomado 5 muestras de 5 días de manera aleatoria durante 30 días, elaborado a las siguientes gráficas. Gráfica de rachas y determina si está bajo el control estadístico. Gráfica XR y determina si está debajo del control estadístico. Vamos a ver esto en la gráfica mitad que nos dice acá los datos, y aquí tenemos los datos. Bueno, aquí ya tengo la forma más o menos. Bueno, ya estuve practicando. Igual ahorita voy a guiar más o menos los pasos como para determinamos la gráfica de corrida de onzas. Aquí tenemos los datos. Vamos a ver cuántos datos tenemos. Aquí vamos control N para ver. Aquí me dice que son 150 datos.
tanto del día, los 5 días y los 30 datos. Aquí están los días. Y aquí están las muestras tomadas, son 5 muestras que se tuvo. En las 11, ¿no? De acuerdo a los datos. Bueno, vamos a revisar, vamos a ir a esta estadística. Vamos a ir herramientas de la calidad, vamos a decir gráficas de corridas. Aquí vamos a dar onzas, lo que pretendemos analizar. Aquí el tamaño de su grupo, dijimos que bueno, aquí nos marca los datos de 5, y en opciones aquí es poner el título. En este caso no vamos a poner ningún título y le damos a aceptar. Y aquí tengo los datos, son los mismos datos que obtuve en la primera, digamos que esta lo hice por segunda vez, pero aquí tenemos datos. Ok, entonces aquí nos dice la gráfica de corridas. Vemos aquí los datos como están distribuidos de los 150 datos de los 5 días. Y aquí vemos la tablita de un resumen. Aquí tenemos las onzas. En las Y tenemos las 11, en las X tenemos los 30 días. Si analizamos aquí el símbolo de la muestra 1, una media nos dice que es de 11,80 y 87. Y aquí nos dice en la línea 2 que es 11,89. Y así de acuerdo a las gráficas, ¿no? Y aquí tenemos el símbolo de la muestra 25, que son 11. Y aquí tenemos 11,1, 8,90. Y aquí tenemos los datos. Aquí es el número de corridas de la mediana, el número de corridas especiales. La mediana, que son 23, la corrida esperada es 16.0. En la corrida más larga de la mediana es 3. El valor aproximado para crear conglomerados es 0.995. El valor de P aproximado para las mezclas es de 0.05. De acuerdo también con el número de corridas hacia arriba y hacia abajo es de 23, y con el número de corridas esperadas de 19.7. La corrida más larga hacia arriba y hacia abajo son 2, y el valor aproximado para la tendencia es 0.932. El valor aproximado para la oscilación nos dice que es 0.69. Gráfica de racha terminal si está bajo un control estadístico. Y es como tenemos los datos, y aquí analizamos, y aquí tenemos mostrar. Vamos a ver igual la otra, la gráfica de corridas, o sea, estadísticas. Perdón. Aquí en esta, igual si le damos control E, si lo ponemos en 1, el tamaño de su grupo en 1, y es lo que tenemos, y lo que tenemos esta parte de aquí. Entonces estos son la gráfica de corrida de onzas con la muestra de 1, digamos, es individuales, ¿no? Nosotros metimos el grupo de 5 y aquí son grupos individuales. Aquí es el grupo de 5 y aquí son individuales. Como va mezclando las muestras, me das cuenta. Aquí tenemos a ver, vamos a abrir aquí, y vamos a abrir esto. Vamos a comparar los datos.
Ok, aquí tenemos los datos, allá lo teníamos por grupos, aquí lo tengo ya datos individuales. Si nos damos cuenta, aquí nos dice del 1 al 10, y el 2, 4, 6 en pares porque son por grupos, son 30 días, son 150, entonces ahí me separó por grupos y aquí me lo separó. Entonces aquí vamos individuales, 86 contra 23, 76 contra 16, 5 contra 3, de acuerdo a los que nos está pidiendo, ¿no? Por ejemplo el número de corridas, la mediana, nada más para comparar datos. Entonces aquí casi, bueno, una diferencia, y aquí están los datos, y es como tenemos los datos individuales para ver y analizarlo. Ahora vamos a graficar, nos pide gráfica de x menos r y determinar si está bajo el control estadístico. Vamos a ir pidiendo x y r estadístico. Aquí le vamos a dar donde dice control estadístico, en su grupo x y r, vamos a ver x y r. Aquí vamos a poner y ya lo tengo aquí. Nada más ahorita vamos a ver los pasos. Igual te dijimos onzas, y aquí es el grupo 5. En escala aquí no vamos a mover nada. Aquí pues etiquetas, no vamos a poner el mismo nombre. En las opciones aquí no, y aquí tampoco. En pruebas vamos a activarlos todas las pruebas para que nos determine y tengamos un mejor análisis. Le damos aceptar y aquí tengo los datos. Lo mismo que tengo de este lado, son los mismos datos que yo tuve de este lado. Bueno, la gráfica de x barra menos de onces, de rm de onzas, aquí analizamos de acuerdo a los gráficos cómo están distribuidos. Lo que nos decía el ejercicio, bueno, en las definiciones, que aquí podemos tener las gráficas de límite inferior tanto como gráficas de límite superior. Aquí automáticamente no metimos el límite superior ni el inferior, pero automáticamente el programa me establece un rango que se puede decir para ver si realmente qué tan dispersos están los datos o si realmente están dentro de los controles. Si vemos aquí, ya ninguno nos sale de acuerdo al límite superior y al límite tampoco al límite inferior. Aquí la muestra que tenemos aquí. Un poquito más grande. Aquí tenemos los datos. Aquí me dice que tengo un símbolo en la muestra 1, la muestra 1, la media de la muestra es 1.87. Y aquí el símbolo de la muestra, del rango de la muestra es 0.6, de acuerdo al rango de las muestras. Aquí me dice aquí es la media y aquí tenemos el rango de cada muestra, cuando normalmente se determina. Aquí el tamaño de la muestra, de acuerdo a lo que está, el límite inferior es de 11.85 y su límite superior es 11.92 y el límite de control vendría siendo 1.89. En el límite superior del rango es 0, el límite de R, que vendría siendo los límites de, como se puede decir, de control de especificación, que está en el centro, es 0.62 y su límite superior es 0.13. 0.13. Entonces, de acuerdo a los datos al análisis, si están dentro de los límites. Vamos a ir ahora, vamos a ver lo que es en asistente para ver más o menos, determinar un poquito más lo que es en análisis de capacidad.
Gracias, asistente. A ver, creo que vamos al asistente, gráficas de control. Vamos a ir aquí datos recolectados en grupos. Vamos a ir en XR. Aquí vamos a elegir grupos. Aquí vamos a analizar onza, el tamaño de muestra dijimos que era 5. Aquí estimar los datos. Podríamos utilizar los datos inferiores, pero en este caso no tenemos cuáles son los datos inferior y superior, tampoco tenemos el límite de especificación, entonces vamos a poner en estimar a partir de los datos. Le damos a aceptar y aquí tenemos las gráficas RXR de onza. El estable de la media del proceso evalúe el porcentaje de subgrupos fuera de control. Aquí nos dice que está en verde, 0.0. La media del proceso estable, ningún subgrupo está fuera de control de la gráfica, ¿de acuerdo? O sea, no hay ninguno porque realmente todos los datos están dentro, están en grupos más cercanos a la media. Investigue cualquier grupo fuera de control. Aquí no tengo ningún grupo fuera de control para analizarlo, todos están dentro, tanto como la media en su rango. Y aquí tenemos gráficas de X, informe, la búsqueda de patrones, la tendencia, cíclico, la media. Aquí es para analizar un poquito más de gráfica, ¿no? Es más completo. Aquí utiliza una gráfica de MR para evaluar la estabilidad de la media y la variación en su proceso. Busca los patrones que pueden ayudar a distinguir entre causas comunes y especies en el proceso que exhiben las causas de convenciones de la media, y la variabilidad conste en embargo en la tendencia global. Los patrones cíclicos también se pueden causar comunes en otros patrones como desplazamiento y los desvíos que pueden ser causados especiales. Aquí tenemos la gráfica que me dice como comentario. Y aquí tenemos también el gráfico de la capacidad, informe de capacidad, six pack, el proceso para onzas. Aquí vemos más completo las gráficas, informe informe de capacidad. Bueno, esta gráfica aquí lo que estaba analizando yo tengo, pero les voy a explicar dónde se obtuvo. Vamos a ir a gráfica herramientas de la calidad, capacidad, six pack, normal. En este caso la columna está analizando las onza, el grupo es de 5. El límite está pidiendo un límite de especificación superior. Igual en el ejercicio, pues aquí no tenemos límite de especificación. 12 onzas. Entonces vamos a sacar, digamos, un tamaño de muestra de 5, 30 días. De acuerdo a datos vamos a ponerlos aquí, límite superior. Vamos a 0.95. Vamos a poner que es 12.05. Pero más o menos aquí la media, digamos, no tenemos, pero vamos a darle aquí a aceptar, pero más o menos para tener una idea de los rangos, ¿no? Cómo se podía analizar y cómo se podía tener en caso de tener los límites de especificación. Aquí nos dice, metimos los datos para ver más o menos qué tantos datos tenemos. Si tenemos afuera lo podemos abrir, porque aquí nada más estamos haciendo como una prueba, porque no tenemos los datos de especificación. Es para ver qué tanto tenemos por fuera, qué tanto, pues, digamos, muestras están cercas o se aproximan. Entonces aquí vemos las gráficas de barra.
la media de la muestra. Aquí tenemos el rango de la muestra, el histograma de capacidad. Aquí nos dice límite inferior, el límite superior, lo largo, lo corto, especificación del límite inferior 0.01195, 1205, y aquí es como analizamos, ¿no? Entonces todos los datos están debajo del estadístico, ¿no? Entonces aquí también vemos la gráfica prueba normal, y aquí nos dice que los últimos 25 subgrupos, los valores, la gráfica de capacidad de corto plazo, la desviación estándar de 0.0211, el CP 0.74 y un CPK menos 0.73, es decir, está debajo por el control estadístico. Aquí tenemos el ppm, y ya son los datos que tenemos analizados. Bueno, vamos a continuar. Se ha tomado la decisión de incrementar el número de muestras de 10 unidades por 30 días, elaborar una gráfica de XS en este nuevo tamaño de muestras y determine si está debajo del control estadístico. Vamos a abrir esto. Vamos a abrir este mini tab. Ahora arriba nos pedía lo que es el XR, aquí abajo nos está pidiendo el XS. Bueno, igual ya tenía aquí desarrollado, pero ahorita lo hacemos paso a paso. Aquí está así estadístico. Control estadísticos, los subgrupos. Seleccionamos hace un rato, como teníamos de 5 muestras, ahorita tenemos 10. Vamos a dar aquí XS. Aquí vamos a terminar de la columna subgrupos, que vamos a terminar lo que son onzas. El tamaño de subgrupos ahora son 10. Son 5. En las opciones, en las pruebas, vamos a activar todas las pruebas de que nos piden. En gráficas aquí pues no vamos nada, le damos a aceptar. Y aquí tenemos los datos, que es la gráfica de XS. Si damos cuenta, aquí tenemos las muestras, ahora son de 10, y aquí la media de la muestra, aquí nos dice, tenemos un dato que está fuera del límite de control, el límite superior, y el límite inferior pues igual hay algunos datos que varían, ¿no? Y en la desviación estándar de la muestra, si nos damos cuenta, hay mucha variación a comparación de las 5 muestras. El límite inferior superior, el límite de control inferior y el control superior. Y aquí tenemos un dato que está fuera de los datos. Resultado de la prueba para la gráfica XS de onzas. Prueba 1. Un punto fuera más allá de 3 puntos de la desviación estándar de la línea central de las muestras. La prueba falló en los 8 puntos. Aquí no dice que falló 8 puntos. ¿Por qué? Porque está dentro de los 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Está entre los 8 puntos, está fuera, entonces la prueba falla. 1, 2, 3, 4. En la mero punto 8 falla, entonces es la que igual nos vamos a ir al asistente para determinar un poquito más. Vamos a ir aquí, entonces ahora agarramos el tamaño de grupo 8, vamos a agarrar el XS. Aquí vamos a elegir su grupo, vamos a analizar lo que son las onzas, tamaño de grupo son 10. Aquí vamos a elegir, en caso que tuviéramos datos, aquí no tenemos los datos superiores o los límites, no lo tenemos. Meditado determinó que algunos subgrupos están fuera de control, dado que los límites de control deberán calcular a partir de un proceso estable. Usted debe identificar cuál subgrupo tiene causas especiales y omitirlos de los cálculos. Para usted un grupo esté excluida de los cálculos ambas gráficas. Ok, vamos a dar aquí aceptar. Y aquí vamos a ver, aquí nos dice es estable la medida de proceso, evalúa el porcentaje del subgrupo fuera de control. Aquí dice que está fuera de control. La medida de proceso pudiera ser no estable, un grupo es 3.3 que está fuera de control de la gráfica X barra.
tenga en cuenta la posibilidad de que 0.7 de su grupo se está fuera de control, aunque el proceso sea estable. O sea, sí es estable, pero el límite está fuera de control, que venía siendo el 8. Entonces aquí lo que analizamos son los datos que analizamos en la gráfica anterior. Aquí de la misma forma, el informe de estabilidad. Utiliza la gráfica MR para evaluar la gráfica de la media y evalúe si su proceso busque patrones que se pueden ayudarle a distinguir entre causas y comunes especiales y comunes que procesos solo pueden causas que tiene la media y variabilidad, sin embargo que tendencias generales y subgrupos cíclicos también pueden causar comunes en otros patrones como desplazamientos y desvíos hacer causas especiales. La gráfica XR, la prueba, uno está fuera del límite de control. Aquí dice las gráficas, aquí nos dice los puntos. Usted necesita, por ejemplo, aquí la estabilidad, una variación de procesos estable, no hay subgrupos fuera de control en la gráfica S. Sin embargo, una media de proceso pudiera de estable si un subgrupo 3.3 fuera de control de la gráfica, lo que damos en la gráfica, ¿no? Y aquí usted no necesita preocuparse por la precisión de sus límites de control, porque cálculos incluyen 60 o más puntos dados. Bueno, esos son los datos, entonces tenemos el control. Ejemplo, vamos a hacer estos ejercicios de lata. Una empresa en una base tiene unas latas de 140 gramos y realiza un estudio de estadístico debido a las diversas quejas recibidas por clientes de atunes incompletos, por cuales ha decidido hacer un estudio de proceso tomando 8 muestras el día de la manera aleatoria durante 30 días. Elabora la siguiente gráfica. Gráfica rechaza y determina si está debajo del control. Vamos a abrir. Aquí ya tengo resuelto el paso a paso. Integra la gráfica de corridas. Aquí el peso del atún. El tamaño de muestra no sé qué es 8. Y aquí tengo los datos. Analizar los puntos de sus grupos. Aquí nos dice que es de 8. Aquí nos dice el número de corridas de la media, número de control esperadas, 14, 16, la corrida más larga de la mediana, 5, el valor aproximado para crear conglomerados, 0.229, valor aproximado para la mezcla, y el número de corridas 18. Entonces lo que tenemos los datos. Vamos a ver los datos subgrupos. Ahora vamos a ver por los datos individuales. Bueno, ahí vamos a ir por la ruta, o también vamos a dar control E, donde nos quedamos, y aquí nos ponemos para ver los datos individuales. Y aquí están los datos individuales. En gráfica de puntos, aquí hay una variación entre el peso por subgrupos, 14, 16, 5, y aquí 120, 121, 7. Aquí es ya para analizarlo de forma individual, ¿no? Vamos a ver estadístico de XR, control estadístico, gráficas de control por subgrupos. Vamos a ver donde dice XR. Aquí elegimos la muestra, el peso del atún. Estamos determinando el peso del atún, y aquí nos dice que es subgrupo de 8. En pruebas vamos a activarlas todas y aceptar. Y aquí aceptar, y ya tenemos los datos. Aquí tenemos grupos. Aquí no tenemos ningún límite, digamos, dentro que atribuye el programa o que el programa analiza. No tenemos un límite de especificación tanto como inferior ni superior. Pero sí el programa aquí ya nos da, digamos, un rango, ¿no? Entonces aquí nos dice que
automáticamente el programa, como no lo dimos, automáticamente el programa agarró lo que es, digamos, un promedio. Aquí tenemos los rangos, la media. Al parecer no tenemos ninguno fuera del límite de... vamos a ir a ver asistente, gráficas de control. Aquí vamos a elegir el XR. Aquí no vamos a ver nada. Aquí elegimos el peso del atún, un subgrupo de 8. Aquí no tenemos, podemos elegir aquí utilizar valores conocidos, no tenemos los datos. Vamos a ver aquí, entonces ya tenemos la gráfica de esto. Aquí tenemos los datos ya más completo. El peso del atún, no tenemos datos, sí hay un poco de variabilidad, pero estos están dentro de un promedio. Y aquí estudiamos cada uno. La media y la variación de procesos son estables, no hay subgrupos fuera de control de la gráfica. Usted no necesita preocuparse por la precisión de los límites de control porque el cálculo incluye 60 o más puntos de datos. Si los datos están correlacionados, usted puede observar el número muy falsas alarmas, dado que 2 menos de 2.0.2 los subgrupos están en límites de control. Entonces, igual podemos hablar en capacidad. Normal. Aquí tiene un peso del atún. Aquí su grupo digamos que es 8. Aquí vamos a terminar un punto, digamos, de acuerdo al programa. 140 onzas. Una empresa que de masa 140 gramos, está realizando un estudio estadístico para diversas quejas de clientes, por lo que decidió el estudio procesar 8 muestras de manera atribuida. 140, pues vamos a agarrar, digamos, un promedio, ¿no? Pone 139.5 a 140. Para más o menos un promediar. Entonces aquí nos dice la gráfica, histograma de capacidad. Aquí nos dice que especificación de límite, le metemos un límite, digamos un promedio, porque no tenemos los datos. Y aquí vamos a terminar realmente cómo están los procesos en la gráfica de paranormal, la gráfica R, la dispersión, histogramas. Entonces aquí, de acuerdo a la terminación, la gráfica de capacidad, para analizar las gráficas son a detalle, ¿no? Y aquí la dispersión real del proceso representa 6 sigma. Entonces aquí, de acuerdo a la gráfica rechazada, si determina si está debajo de control. Entonces en este caso no está debajo de control. Ahora vamos a hacer lo que es, vendría siendo esto de los XS. Ok, vamos a ir estadística. XS. A ver, aquí me la muestra de 30 días, 15. Dice que es 15. Activamos todas las pruebas. Y aquí tenemos los datos. Igual que tenemos un datos que es entre los 1, 2, 3, 4, 5, 4, 8. Resultados en un punto fuera más allá de 3 desviaciones estándar en la línea central. La prueba falló en los 8 puntos. Entonces, si está debajo de control, igual vamos a ir asistente.
el ratón, de 15. Aquí elegimos los datos de los 8 puntos. Y aquí nos dice que la media de probabilidad estable, ningún subgrupo está fuera de control de la gráfica. Mediación estándar, que tenemos unos datos, está fuera, casi está al límite entre los puntos. Utilice una gráfica MR para evaluar la estabilidad de la media y la evaluación de su proceso, y busque los patrones que nos ayudará a distinguir entre la causa de comunes y especiales y comúnmente un proceso solo exhibe los comunes que tienen una media de variables constantes. Sin embargo, la tendencia global y los patrones críticos también pueden ser causas comunes otros. Tenemos datos, análisis, para analizar si la media, que es lo que nos dice, no necesita preocuparse. Esto. Bueno, continuamos con el siguiente tema. Vamos a ver gráficas de control a partir de tributos. Vamos a ver parte de definición. La gráfica de proceso en gráficas de control para atributos. La gráfica de control P o gráfica es una gráfica de proporciones de algún atributo, por ejemplo el carácter defectuoso o productos, que se dibujan en secuencia en funciones en el paso de tiempo, e incluye una línea central o un límite de control, límite de control inferior, límite de control superior. Hay un patrón con una tendencia a un ciclo que evidentemente no es aleatoria. Hay un punto que está fuera de la región entre límites de control superior e inferior, es decir, existen puntos de encima de límites de control superior o por debajo de los límites inferior. En la regla del 8 existe 8 puntos consecutivos por encima de las por debajo del índice central. En un proceso estadísticamente estable existe la probabilidad 0.5 con un punto que esté por encima o por debajo de la línea central, de manera que es muy poco probable los 8 puntos consecutivos que aparezcan encima o por debajo de la línea central. De acuerdo a este 0.5, de acuerdo a que determinamos en caso de que no tengamos datos, le agregamos 0.5 para determinar, y te van a tener un análisis un poquito más complejo, ¿no? De los criterios que determina cuando un proceso es estadísticamente estable, existen 6 puntos consecutivos, todos por encima o decrecientes. Hay 14 puntos consecutivos alternantes arriba y abajo que aplican incremento, decremento y así sucesivamente. Casi 2 de cada 3 puntos consecutivos que están más allá de los límites central, y control 5 consecutivos que están más allá del límite de control. Bueno, vamos a ver este ejercicio. Aquí nos dice la gráfica control para atributos de P. Ejemplo: Gunt Corporation fabrica fabricadores cardíacos implantables familiares que individuales que incurrían utilizando los datos para demanda de la compañía. Según USA Today, Wainwright notificó a los médicos cuando se entregó a 150 cada 100.000 desfibriladores. Prince 2DR podría tener problemas de funcionamiento cada año debido a que el riesgo de muerte. Es importante supervisar acerca del proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables. Considerada que es uno de los fabricantes que incluye la evaluación cuidadosamente cada desfibrilador. A continuación se presenta un número de desviaciones defectuosos de lotes sucesivamente de 10.000. Construye una gráfica de control de las proporciones de aparatos defectuosos y determina si ese proceso está debajo del control estadístico. Vamos a ver los datos. Bueno, aquí abrió Minitab. Vamos a analizar los datos que nos está pidiendo. El ejercicio. Veamos ahí estadística, control estadístico. Vamos a estar viendo por atributos. Vamos a ver lo que son P. Lo que queremos saber son los defectos, el tamaño de su grupo, el tamaño del lote. En la prueba aquí vamos a activar todas las pruebas, los test. Y aquí no vamos a aceptar, aquí no modificamos nada.
Aquí tenemos los datos. Aquí nos dice cómo determinamos. 1, 2, 3. Aquí nos dice el 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Qué nos dice aquí? Control E. Las pruebas. Aquí nos dice el 2, que nos dice qué puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. Que nos dice que son 9. Y aquí tenemos igual algunos datos por atributos, posiciones. Aquí digamos no tenemos un control estadístico porque sí hay una variación, digamos que no están fuera del límite de los rangos, pero o sea, no hay digamos una correlación estable, no están fuera de, pero sí son estables. Pruebas, test. Aquí el punto 1 dice que mayor que K, desviación estándar, la línea central. K diciendo aquí 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central, 6 puntos consecutivos todas las secuencias de lado de tendencia, 14 puntos consecutivos alternando hacia arriba o hacia abajo. Aquí tenemos 14 más 4. Estas son las gráficas de P por defectos. Prueba 2.9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. Aquí nos dice que la prueba de fallo en los puntos 9, 18 y 20. Y lo que tenemos aquí son los puntos que nos han fallado de acuerdo a lo que nos está pidiendo la gráfica. Vamos a ver en estadístico, vamos viendo por atributos. Ahora vamos a analizar lo estadístico, control estadístico por atributos. Vamos a ver un diagnóstico. Estamos analizando defectos, el tamaño de muestra. Aquí vamos a aceptar y aquí vemos la gráfica cómo se comporta, ¿no? El diagnóstico de gráfica de P por defectos, gráfica de probabilidad binomial, relaciones variables de observaciones variables esperadas de 192.2%, el límite superior que es 95 para relación de P, proceso de constante. En el uso de la gráfica da puede tener un resultado de una tasa elevada para las alarmas falsas. Considera usar una gráfica de P-Ln. El límite superior depende del número de subgrupos, el tamaño promedio de los subgrupos P y en general del proceso. Vamos a ir vamos a sacar lo que son de los atributos del LNI. No nos están pidiendo, pero podemos determinarlo. Aquí vamos a activar todas las pruebas y se dan cuenta aquí tenemos vamos a analizar cada uno de ellos. Se dan cuenta que así tenemos los datos. Aquí son proporciones de la muestra del NA. El sigma es Z con de 0.73. Aquí me da el sigma. Se dan cuenta, solo aquí tenemos los otros dos datos. Ya lo podemos analizar. En las pruebas ahí podemos ver lo que nos dice. Aquí nos dice que 9 puntos consecutivos en el mismo lado inferior central, un punto mayor que 3 desviaciones estándar desde la línea central, y son lo que nos está pidiendo lo que tenemos de este dato. Vamos a ir asistente. En este caso estamos generando la gráfica de P. Ya terminamos el defecto. Aquí el tamaño del lote.
en el lote, y aquí metemos los datos, aceptar, y aquí vemos los datos, las gráficas, aquí más completo, aquí no es los mismos datos que tenemos allá, aquí lo tenemos de nuevo. En el asistente está un poquito más desarrollado y más complementado y con comentarios. Y aquí no es estable la proporción de elementos defectuosos, la proporción de elementos defectuosos pudiera no ser estable. Entonces es lo que tenemos de este lado y es lo que tenemos en el asistente. Continuamos con el ejercicio. Aquí nos dice: un ejercicio consiste en un proceso que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador fabricado. Un ejemplo: a continuación, en la lista de número de desfibriladores defectuosos en el lote sucesivo de 10.000, construye una gráfica de control para proporcionarles la P de desfibriladores defectuosos y determine el proceso está bajo el control estadístico. Si no es así, identifique cuál criterio no es bajo el control estadístico. Vamos a ver qué criterios tenemos abajo y no. Aquí ya tenemos los datos, pero vamos a verlo de nuevo. Gráfica de control por atributos, valor de P, defectos, y aquí el tamaño del lote. Aquí pusamos todas las pruebas y vamos a aceptar. Aquí tenemos las proporciones, todos están, digamos, dentro del límite de control, límite de control inferior, límite de control superior. No tenemos un dato de estadística, hacer un diagnóstico, defectos, tamaño del lote, gráfico de probabilidad, relación de variación dispersiones 90 y 166 104%, el límite superior 95 para relación de P proporcional constante 161.6%. El uso de una gráfica de P no debería tener como resultado una tasa elevada de alarmas falsas. El límite superior depende del número de subgrupos, el tamaño promedio de ese grupo, la fe en general en proceso. Ahora vamos a ver el control. Vamos a ver qué viene. Aquí digamos que está dentro del control estadístico porque no tenemos datos, digamos, distorsionados, todos están bajo control, más que tenemos este que es el, digamos, entre este el símbolo de la muestra 4 y esta que tenemos también, y estas dos, pero al final tenemos un control estadístico. Vamos a dar asistente. El efecto, tamaño del lote, y aquí nos dice que evalúe el porcentaje. Aquí tenemos un porcentaje, evalúe el porcentaje de su grupo que está fuera de control. Queremos editarlo, queremos agregar un comentario, gráfico que investigue cualquier duda, cualquier subgrupo es fuera de control, pues no tenemos ningún límite fuera de control. Aquí nos enseña la gráfica, gráfico control, está informe de estabilidad. Aquí nos dice estabilidad, la proporción de elemental defectuoso establece que ningún subgrupo está fuera de control. Usted no debe preocuparse por la exactitud de sus límites de control porque el cálculo incluye más de 11 subgrupos. Usted no debe preocuparse por la flexibilidad de límites de control porque todos los subgrupos tienen por lo menos 250 elementos. La variación de subgrupos están cerca de la variedad esperada. Estos datos exhiben diversas propiedades si están condicionados, existen que podría ser un valor mayor número de faltas alarmas en la gráfica, para rara vez su muestra. Bueno,
Entonces aquí sí tenemos un control estadístico, tenemos un, digamos, está estabilizado. Bueno, pues por mi parte sería todo. Muchas gracias.